Muchas gracias, queridos hermanos, por empezar su semana con su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un pasaje del Evangelio que hallamos su correlación en San Mateo. Simplemente que San Mateo es un poco más escueto en cuanto a su narración, mientras que San Lucas desarrolla más esta narración para dar un montón de elementos importantes, sobre todo porque para San Lucas, que es un escritor que habla a los paganos, a gente que no es del pueblo judío, es importante que ellos se sientan identificados con el centurión romano, con este oficial que, repito, y como se hace la reflexión con el Evangelio de Mateo, es un personaje que en primer lugar no está destinado a creer en Dios de primera instancia. ¿Por qué? Porque recordemos que la religión romana en ese entonces era pues muy politeísta, tenía muchos dioses. Incluso cuando ellos conquistaban un lugar, pues ellos daban libertad para que esos lugares donde ellos conquistaban mantuvieran su religión. Incluso a veces aceptaban esos dioses dentro de su cúmulo de dioses que ya tenían. Pero obviamente esto choca con la concepción monoteísta que tiene la fe judía y también nosotros como fe cristiana de un solo Dios verdadero. Pero a pesar de esto, no ha sido impedimento todos estos elementos para que el centurión romano se acerque a Jesús. En el Evangelio de Mateo se acerca él personalmente. Aquí se nos narra Lucas de que él, por vergüenza, porque no es digno, no se acerca a Jesús. Pero lo que más llama la atención de todo esto es la vida del centurión romano, porque recordemos que ellos eran invasores, ellos eran dominadores, y por tanto la costumbre o la praxis común en estos casos es que los dominadores sean muy fuertes, férreos, violentos, abusadores con el pueblo. Pero este oficial no. ¿Por qué? Y lo mismo dice precisamente el evangelista ante las palabras de aquellos que exhortan a Jesús: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Miren qué interesante. Buenas acciones, acto de caridad, o más bien dicho, de filantropía, porque obviamente la caridad se asocia con la fe cristiana, pero actos de filantropía, de bondad humana que tiene al querer mucho al pueblo. De seguro era alguien que buscaba tratar justamente y sin abusos al pueblo. Les construía una sinagoga. Él, que no le importaba nada la fe de los judíos, pues les construyó un lugar para el centro de la palabra de Dios. Y además hay otro punto increíble a resaltar, y es que el enfermo, el criado, era alguien muy querido. Lo dice el evangelista, que era un criado muy querido, cosa que choca porque precisamente recordemos que un criado, en la mentalidad obviamente de la gente que tenía criados, era simplemente un instrumento más, era una servidumbre, alguien, un esclavo, alguien que hacía las necesidades y que si no me era útil, no me servía, pues lo desechaba, lo mataba, lo desterraba, etc. No tenía dignidad a los ojos de sus dominadores un criado. Pero es interesante que el evangelista menciona que es alguien muy querido. Por lo tanto, se nos habla de una persona que por el amor, que por tener un corazón abierto hacia los demás, un corazón
pues muy bondadoso, es una persona que fácilmente acepta el llamado de Dios. Y esto es importante porque precisamente la cerrazón que muchas veces la gente tiene y que le impide conocer la palabra de Dios no es tanto una cerrazón de mente, sino que es una cerrazón de corazón. Cuando nosotros no sabemos amar, entonces la fe en Cristo no puede arraigar, porque es una fe que se basa de manera primaria en el amor. Y Jesús lo dice, al ver todo esto, que en Israel no ha hallado nadie con tanta fe. ¿Por qué? Porque en Israel no hay verdadero amor, solo hay hipocresía, hay odio, hay enojo, hay ira, pero no hay amor. En cambio, en el corazón del centurión romano encontró ese amor que sirve de base y de fundamento para que la fe de Dios se encarne en ese corazón.